Espíritu de amor, para tu nombre adorar. Quiero ser un altar para tu gloria, Señor.
desde el norte hacia el sur, desde el este hasta el oeste, te adorarán y exaltarán tu nombre. Oh, las naciones del norte te adoran, las naciones del sur también, las naciones del este y del oeste. Oh, levantarán su voz para exaltarte, para darte gloria y adoración. Hoy las casas se encienden con el fuego del Espíritu mientras tú adoras, mientras tú alabas. El fuego del Espíritu desciende. Oh, barrabashere, barrabaikebolo, barrabaso. Altares, altares del Dios vivo. Oh, altares santos. Dile, yo quiero ser un altar, yo quiero ser un altar donde tú puedas regocijarte, donde tú puedas cantar. Y quiero ser un altar para tu gloria, Señor. Oh, lléname con tu espíritu de amor. Sí, Señor. Declara esta mañana: quiero ser un altar para tu gloria, Señor. Lléname con tu espíritu de amor para tu nombre adorar. Sí, Señor, para adorar, para regocijarnos en tu presencia. Oh, levantamos. Sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Te adoramos. Sí, Señor. Para que tu presencia sea una realidad en medio de nosotros. Para que tu presencia sea una realidad en medio de las naciones. Precioso. Aleluya, aleluya, aleluya. Adora a tu Dios esta mañana. Adora a tu Señor, adora a tu Rey. Precioso eres tú. Precioso eres tú. Hoy te adoramos, hoy te exaltamos.
esconderá en su presencia, me ocultará en su morada, me esconderá en su presencia, me ocultará en su morada, me esconderá en su presencia, me ocultará en su morada, me esconderá en su presencia,
voz te decimos fuerte. Siempre te cantaré, siempre te adoraré, siempre te cantaré, siempre te adoraré, siempre te cantaré, siempre te adoraré, siempre te cantaré. Aleluya, aleluya, aleluya. Siempre te adoraré, siempre te cantaré. Sí, Señor. Siempre te adoraré, siempre te cantaré, todos los días de mi vida. siempre te adoraré, siempre te cantaré, siempre te adoraré, siempre te cantaré alabanza, siempre te adoraré, Con todo mi corazón, has sido mi sustento, has sido mi fortaleza. Nací para adorar, nací para cantarte, nací para estar en tu templo y habitar en tus moradas. Nací para darte gloria con todo mi corazón. Me derramo en tu presencia todos los días. Mi corazón te adora. Hay un deseo ferviente por ver tu manifestación. te adoramos, Mi vida es te tuya. adoramos, Te canto Señor. todo el tiempo. Sí, Señor. En tus atrios quiero estar y habitar en mi vida. Mi vida es para ti, solo tuya,
Versículo 5 dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, y me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Y luego dice el versículo 6: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Aleluya, aleluya. Esto es profético para este día. Él te esconde en su tabernáculo, Él te esconde en su presencia este día. Él te esconde y Él te oculta en lo reservado de su morada, en lo más íntimo de su morada, de su habitación. Te pone sobre una roca, te afirma tus pasos, afirma tus pensamientos, afirma tu corazón. Y luego levanta tu cabeza sobre tus enemigos. Y dice: yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Entona alabanzas, pueblo. Entona alabanzas, entona adoración. Entona, levanta sacrificios de júbilo, sacrificios de alabanza. Porque Él te esconde en su santuario, en su presencia. Él te guarda en lo profundo de su morada, en lo más íntimo. Pueden levantarse ejércitos, pueden acampar ejércitos a tu alrededor. Pueden venir tormentas, puede venir destrucción, pero Él te resguarda. Pero tú estás seguro, porque Él es la habitación, su presencia, su presencia. Él te resguarda en lo profundo de su morada. Entona alabanza, entona adoración, da sacrificio de alabanza, da gritos de júbilo, da gritos de alabanza al Rey. Jehová es tu luz, Jehová es tu salvación. ¿De quién temerá tu corazón? Jehová es tu fortaleza. ¿De quién has de atemorizarte? Decláralo, decláralo esta mañana. Me esconderás en tu presencia, me ocultarás en tu morada, me esconderás en tu presencia, me ocultarás en tu morada. Oh, sí, Señor, me esconderás en tu presencia, me ocultarás en tu morada, me esconderás en tu presencia, me ocultarás en tu morada. Aleluya, me esconderás en tu presencia, me ocultarás en tu morada,
presencia se hace realidad en tu casa con los tuyos. Oh, barrama, shele, maike, tola, barrazo. Estamos escondidos. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Buenos días, hermanos. Una bendición de nuevo poder comunicarnos con todos ustedes a través de este medio. Un saludo a los diferentes pastores que nos escuchan en diferentes lugares. Un abrazo para todos en distintos países. Una bendición para todos ustedes. Un abrazo. Esperando que la palabra de hoy pueda fortalecernos, animarnos, traer el ánimo, la salida. La presencia de Dios cambia las cosas. Juan 20, 19 al 23. La manifestación del Señor a los apóstoles y con qué propósito lo hizo y cómo Dios continuamente nos levanta, nos afirma en medio de cualquier situación y adversidad. Dice Juan 20, 19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Padre, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por permitirnos meditar en tu palabra y poder sacarle provecho a la misma. Y que podamos caminar, vivir en una condición de paz, de victoria, en medio de las circunstancias que nos toquen vivir. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Los apóstoles y los discípulos, después de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se reúnen con miedo. No están todos, están algunos. Todo lo que ha pasado y que ellos experimentaron y que ellos vieron fue una situación bastante difícil, bastante traumática.
todo lo que vivieron y experimentaron. Y aunque Jesús se los había dicho, nuestro amado Salvador, Él les declaró todo lo que pasaría en su vida. Él les dijo todo lo que iba a pasar, pero les dijo que Él resucitaría. Ellos han quedado desesperanzados, frustrados, tristes, temerosos por toda la situación que se ha dado y todo lo que ha dejado en ellos las vivencias del Señor en la adversidad, y que no fue una cosa fácil, fue una cosa difícil el poder verlo. Pero el Señor nunca los dejó sin testimonio, les habló, les dio a entender, y como que ellos no pudieron entender a cabalidad el proceso que el Señor tenía que vivir para poder cumplir el propósito del Padre y poder traer victoria, respuesta, libertad, liberación, salvación a los seres humanos. Los discípulos se sintieron solos, confundidos, abandonados, temerosos, con miedo de correr un riesgo parecido o con temor a pasar lo mismo que el Señor vivió. La noche del primer día de la semana, ellos están reunidos, tienen las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos se reunieron, y lo hicieron para estar juntos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Cada vez que el Señor se manifiesta sobrenaturalmente a nuestra vida, máxime cuando estamos pasando inseguridad, temor, confusión, tristeza y la problemática circunstancial que nos toque vivir. Para ellos fue muy difícil, muy doloroso enfrentar esta situación adversa, que aunque era anunciada no la entendieron a cabalidad, que aunque Jesús les declaró cómo sería el propósito del Padre en su vida, y ellos no lo entendieron. A veces quisiéramos que la voluntad del Padre o los propósitos del Padre fueran distintos a como los pensamos, fueran distintos a como los creemos, fueran distintos a como los esperamos. Pero la voluntad del Padre se mueve también en medio de adversidades, en medio de situaciones difíciles, en medio de oposiciones, de temores, de inseguridades. Y es posible que en este tiempo tú te sientas acorralado, te sientas frustrado, te sientas triste, te sientas inseguro, no ves ninguna salida, alguna luz de esperanza o de cambio, pero la palabra es tu refugio, la palabra es tu fundamento, la palabra es la verdad, la palabra es la que te sostiene, la palabra te anima. Ellos están reunidos, dándose ánimo, dándose aliento. No dice que estuvieran orando, que estuvieran cantando. Dice que los discípulos estaban reunidos por miedo. El miedo, el temor, la inseguridad a lo que pudiera pasarlos
pasarles o a las situaciones que pudieran vivir. El no entender una circunstancia tan difícil y el pensar en qué pararía todo aquello. Ellos se sienten inseguros, confusos, frustrados, llenos de terror y llenos de temor. Yo te animo. Él tiene cuidado de todo. Él cuida de tu vida. Él en su soberanía se mueve en favor de tu vida, se mueve en favor de tu mañana, se mueve en favor de tu presente, se mueve en favor de tu familia. Ellos están encerrados, como nosotros estamos ahora por las circunstancias que vivimos encerrados. Ellos están reunidos juntos y tienen gran miedo, gran temor, gran preocupación. Yo te digo algo, tu futuro en Cristo está seguro. Él moverá las circunstancias que sean, las situaciones que sean, en favor de tu vida. Si eres hijo, Él hará muchas cosas en favor de tu vida y te sacará en victoria en medio de todo lo que estamos viviendo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, pareciera que como cuando entra la noche tuviéramos más temor, tuviéramos más inseguridad. Aquel mismo día, el primer día de la semana, ellos ya han oído de María Magdalena que Jesús ha resucitado. Ellos oyeron el testimonio de que está vivo y vieron su sepulcro vacío. Pero aún siguen con la incertidumbre, aún siguen con la inseguridad, aún siguen sin entender muchas cosas. Y yo te digo hoy, aunque no entiendas nada de lo que está pasando, aunque no tengas una voz divina, aunque te sientas solo, aunque te sientas abandonado, encerrado, preocupado, temeroso, lleno de temores, yo te digo algo. Jesús está con nosotros. Y aunque no lo vemos, nos dio su palabra que nos consuela, que nos anima, que nos fortalece, que nos prepara para poder llegar a cosas extraordinariamente nuevas, buenas y poderosas que Él tiene reservadas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, ellos tenían miedo, ellos estaban inseguros, ellos estaban preocupados, ellos no sabían qué sería de su mañana, pero vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Qué hermoso pasaje. Cada vez que Jesús se manifiesta en nuestra vida, en nuestra casa, ahí donde estamos, cambia nuestra situación. Les dijo, paz a vosotros. Les levanta el ánimo, les da seguridad, paz, seguridad, confianza. Algo extraordinario que pasa cuando Él se manifiesta, que suceden cosas sobrenaturales. Si las puertas estaban bien cerradas y nunca se abrieron, ¿por qué Jesús entró y se puso en medio de ellos? Porque el cuerpo resucitado del Señor, aunque comió pescado y miel,
traspasaba las paredes y entraba sin abrir las puertas. Esa experiencia extraordinaria del Señor le dio a los discípulos una esperanza. Eso sobrenatural que vive el Señor con sus discípulos les da esperanza, les da victoria, les hace retornar al poder sobrenatural que se movió en Jesús todo el tiempo que ministró junto a ellos. Eso le restaura la visión de un Dios todopoderoso, que aunque las circunstancias de fuera no cambiaron, dentro, en la casa, en la reunión, donde están encerrados, se manifestó sobrenaturalmente el Señor. Y estos son días en que Él se va a manifestar donde está reunido. Y la gloria de Él cambiará tu estado, tu condición. Y te confirmará lo poderoso que Él es, porque Él está vivo. Jesús vive y sigue manifestándose. Cuando llegó la noche de aquel día primero de la semana, estaban con las puertas bien cerradas, con hermetismo, bien aseguradas. Tenían miedo de correr el mismo destino del Señor. Ellos tenían miedo, y es lógico que a veces nos asalta el miedo. Además de eso, en el lugar donde estaban los discípulos reunidos, estaban juntos porque tenían miedo. No estaban todos, estaban algunos, porque ni Tomás aparece en esa reunión. Estaban así, reunidos, porque tenían miedo, porque no sabía cuál sería su futuro, porque no sabían en qué pararía todo aquello, y ya era el tercer día. Estaban teniendo miedo a los judíos. Pero vino Jesús y se puso en medio de ellos y les habló y les dijo: paz a vosotros. Su presencia, su sobrenaturalidad levantó el ánimo, los impactó, pero sus palabras les trajo paz, confianza y seguridad. ¿Y tú dónde estás ahora en casa? La presencia del Señor, porque se va a manifestar, se va a manifestar. Vienen experiencias gloriosas del Señor para su pueblo, allá en la casa, ahí donde estás reunido con la familia, ahí en la desesperación, en la inseguridad, en la confusión, en la preocupación del mañana. Jesús se aparecerá sobrenaturalmente en tu vida, en tu casa, y cambiarán las circunstancias y cambiarán las emociones y te afirmará en fe. Ellos no saben en qué terminaría todo. Ellos están pensando: ¿hay propósito o no? Como los dos que se regresan a Emaús, que dieron por hecho que todo había terminado, que los propósitos se habían desaparecido y que todo había terminado y fenecido, y que cada quien se iría a su casa y dejaría de seguir creyendo en el Señor. Vino Jesús y se puso en medio de ellos, porque la palabra de Él dice que donde dos o tres estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos.
Puedes estar solo y Él puede manifestarse. Puedes estar con 2 o 3 ahora en casa, pero Él se va a manifestar en tu vida para traer ánimo, certeza, seguridad y que el temor se apague y que la confusión se vaya y la preocupación por el mañana desaparezca. Ahora, ¿para qué se manifestó Jesús de esa manera? Para confirmarles que había resucitado como ellos ya habían oído, pero le costaba creer. Número 2, para quitarles el miedo en el que estaban viviendo, para arrancarles el miedo en el que vivían. 3, para transmitirles con sus palabras paz, confianza y seguridad. El amor de Dios echa fuera el temor. Su presencia y su manifestación echa fuera el temor. Les transmitió paz, confianza, seguridad. El Señor no solo se va a manifestar en tu casa, el Señor te va a hablar, el Señor te va a transmitir paz. Su presencia cambia el ambiente, pero sus palabras te dan paz, confianza y seguridad. Jesús le devolvió la paz, la tranquilidad, el reposo, la despreocupación. Él les transmite paz y bendición. Sus palabras, para mostrarles que tenía un cuerpo ilimitado y que no podía ser limitado por lo físico. Él le muestra un cuerpo que atraviesa las paredes y les habla para transmitirle paz. Y yo te digo, hermano y hermana, ahí donde has estado orando, donde te has reunido con la familia, en momentos de incertidumbre, de inseguridad, de duda, de miedo, de temor por el mañana, Él se va a manifestar y Él te va a hablar, Él te va a fortalecer, Él te devuelve la paz, te devuelve la confianza, Él te devuelve la seguridad en la fe. Para eso se manifestó. Y cuando traspasa las puertas y las paredes sin abrirlas y presentarse delante de ellos, le mostró el poderío que Él tiene y que lo físico no lo puede limitar. Él es todopoderoso y por eso les quiso mostrar con llegar a donde estaban que está vivo, que habla, que traspasa puertas y paredes y que es el todopoderoso que ha resucitado y que se mueve en una dimensión mayor de poder y que los anima y los mete en el propósito, porque el propósito sigue, no se ha perdido, y esto les confirma que el propósito continúa. Te digo algo, aunque no hay reuniones presenciales,
Aunque no nos vemos mucho acá, aunque ya no nos congregamos físicamente por ahora, Jesús está contigo. Por este medio estamos comunicando la palabra que te levanta, que te anima. El propósito de Dios en tu vida no ha terminado. Y aunque estemos en diferentes lugares, el propósito de Dios se seguirá manifestando en ti. Y te digo algo más. Dios se manifestará en tu vida. Te hablará y te demostrará la sobrenaturalidad de su poder. Y te cambiará el estado de desánimo, el estado de confusión. Estos son días de experiencias sobrenaturales de Dios, fortaleciendo, animando, aclarando y demostrando su poder a sus hijos. Así que debes de estar preparado para experiencias sobrenaturales con el Señor, manifestándote su poder, su gracia, su amor en tu propia casa, ahí donde estás reunido, con las puertas cerradas, por las circunstancias que nos tocan vivir. No tengas miedo a la enfermedad, no tengas miedo a la muerte, pero sí sé prudente en tomar las medidas cautelares para no ser infectado. Tenemos que hacerlo por un tiempo mientras hay una solución. Pero te puedo decir que Dios está en medio de todo esto, que Dios se mueve en medio de todo esto y que el plan no ha terminado, continúa y te lo confirma ahí donde estás reunido en casa. Jesús se manifestó para confirmarles que estaba vivo, que había resucitado, para quitarles el miedo en que se encontraban, para transmitirles paz, confianza y seguridad, para mostrarles un cuerpo ilimitado que lo físico no lo podía limitar. Cuando les hubo dicho esto, cuando les habló, cuando se manifestó, cuando traspasó las puertas y las paredes, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Hay un pasaje donde dice que ellos comenzaron a pensar dentro de ellos que era un espíritu. Y Jesús les dijo: miren mis manos, un espíritu no tiene carne ni tiene huesos, como yo los tengo. Resucité, no estoy en espíritu, estoy en cuerpo resucitado. Luego que les habló, después de hablarles para provocarles ánimo, cada vez que Dios te habla, te fortalece, te anima, te da seguridad, te da confianza. Pero ahora les mostró las manos y el costado, las evidencias de las heridas en el cuerpo por los clavos, la herida en el costado por la lanza. Y todo eso que ellos vieron tenía las señales de los clavos en sus manos y tenía la señal de la herida en su costado. Jesús quiso demostrarles y confirmarles que Él era, y se les manifiesta de esta manera para cambiarles la mentalidad y las ideas que tenían. Después de hablarles y provocarles ánimo, hablando,
le mostró las señales de los clavos y de la lanza, para confirmarles que él era y que había resucitado. Y los discípulos, al ver las señales de los clavos y de la lanza, se regocijaron por las señales confirmativas. Hay cosas que Dios te muestra, que Dios te mostrará, que Dios te revelará, para confirmar tu fe, para quitar tus dudas, para afirmar que ha resucitado, para demostrarte que es Él el que está en medio de todo. Y yo te digo algo más. Además del Señor hablarte, te mostrará señales confirmativas de sus verdades y de sus propósitos, para que dejes de estar dudando, para que dejes de estar pensando otra cosa. Jesús resucitó. Y viendo que era Jesús manifestado y resucitado. Ahora, ¿qué les provocó esta experiencia? Gozo, certeza, seguridad. ¿Para qué le mostró la mano y el costado? Para confirmarle las heridas físicas que sufrió y que ellos vieron. Para provocarle regocijo, gozo y alegría espiritual. Para que la tristeza, para que la frustración, para que la confusión se esfumara, para consolarlos, para animarlos y para probarles que había vencido la muerte, que había vencido el infierno. Qué tremenda situación esta. Para provocarle regocijo, gozo y alegría espiritual, y para que vieran que era Jesús en un cuerpo resucitado y con las señales de los clavos en la cruz y la herida en el costado. Todas estas cosas tenía que confirmárselas a los apóstoles, porque ellos tendrían que hablar con certeza de su resurrección, porque el fundamento de nuestra fe se basa en la muerte y en la resurrección de nuestro amado Salvador, porque con su muerte pagó el precio del pecado y con su muerte despojó a los principados y a las potestades, y con su muerte clavó la ley en la cruz, clavó las maldiciones en la cruz, pero con su resurrección nos muestra una vida de victoria y de cambio, habiendo vencido la muerte, la adversidad, los espíritus demoníacos y todo eso. Nuestro Dios es un Dios maravillosamente bueno. El verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Lo que menos esperaban los apóstoles es que los enviaran a una función como la del Señor. Pero con la manifestación del Señor, pero con la voz del Señor, pero con la sobrenaturalidad
con que se les manifiesta. Y cuando les da consuelo y ánimo mostrándoles las manos y el costado. Y les dice, valió la pena pagar el precio con mis manos y con el costado. Estoy vivo. Y ahora yo los voy a enviar a ustedes. Les dice paz, paz a vosotros. Jesús les volvió a hablar para transmitirles paz, para permitirles seguridad, confianza. Y luego les dice que de la manera que el Padre lo envió a él al ministerio, que de la manera en que él hizo la obra de Dios en la tierra, así él los envía ahora a ellos a hacer la obra de Dios. El Señor tuvo que quitarles dudas. El Señor tuvo que quitarles miedos. El Señor tuvo que quitarles tristeza y lamento. El Señor tuvo que quitarles la inseguridad y la duda. Por eso le manifestó todo esto, sus manos, su costado, porque Él quiere ministrar su ser interior. Y eso es lo que yo te digo hoy. Dios tiene un propósito en tu vida, diferente unos de los otros. Pero Él te va a afirmar y te va a confirmar en medio de las circunstancias la labor que Él ha preparado para ti. Y no importa los precios que haya que pagar, tienes que servirle a Dios. Jesús les da paz, les transmite seguridad y les dice, así como yo prediqué, como yo ministré, enviado por el Padre, así como viste los milagros, señales, conversiones y una vida sobrenatural que yo transmití, porque el Padre me envió a hacer esa labor, así yo los envío a ustedes a hacer una labor como la que yo hice, que mi Padre me envió a realizar. Ahora, yo los delego a ustedes para hacer una obra en la tierra como yo la hice. Ya no es tiempo de temores. Ya no es tiempo de frustraciones. Ya no es tiempo de temores. La manifestación de Él, su voz, la revelación de sus secretos para confirmarnos, de sus detalles para confirmarnos. Y luego que hay gozo, que hay paz, que hay alegría, que hay seguridad, que hay consuelo, y les aclara el panorama circunstancial. Ahora le dice, paz, tranquilidad, esto continúa, esto no termina acá, el propósito sigue. Como el Padre me envió a mí y terminé la obra que el Padre me mandó a hacer, de la misma manera yo los envío ahora a ustedes, para que hagan una obra como yo la hice, una obra sobrenatural, con un poder sobrenatural. Yo ahora los comisiono a continuar con el trabajo que yo empecé. Qué hermoso el Señor, porque si no les quita toda esa duda, todo ese miedo, toda esa inseguridad, y no les confirma su resurrección, ellos no pueden predicar nada, ni hacer nada, ni ser comisionados para ningún tipo de trabajo. Ahora, ¿para qué los anima, asegura y les envía?
Primero, les anima para darles paz, confianza y seguridad en la misión que tienen que hacer. Número 2, para enseñarles a servir a Dios de la manera que Él lo hizo, con el poder y la sobrenaturalidad que Él lo hizo, para comprometerlos a hacer la obra del ministerio, porque Él ha terminado su función y ahora los habilita y los envía para que ellos hagan una labor parecida a la que Él hizo. Los envía para comisionarlos a llevar el mensaje del evangelio de salvación. Ellos estaban escondidos algún tiempo. Ellos quedaron refugiados y encerrados sin entender muchas cosas. Y yo te digo, hay cosas que no entendemos ahora, pero en este transcurso y en este proceso vamos a comenzar a entender. Hay cosas que no hemos entendido, pero las vamos a entender. Hay cosas en esta circunstancia que vivimos que nos parecen difíciles, pero en este tiempo las vamos a entender. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Aquí hay una cosa maravillosa. El Señor, número 1, no podía enviar gente confusa, temerosa e insegura a hacer una labor para Él. Por eso les quita el miedo, les da seguridad, confianza, les quita la tristeza y les da paz. Luego les da gozo, alegría, consuelo. Y ahora les declara el trabajo que tienen que hacer porque no ha terminado todo. Y yo te digo, ahí donde estamos en casa pareciera que no hay ningún propósito y ningún plan. Pero yo te digo, el Señor va a habilitarte y te va a declarar lo que tienes que hacer y de la forma nueva que la tienes que hacer por las circunstancias que estamos viviendo. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahora, un punto interesante. Dios no envía a nadie a ninguna misión, a ningún trabajo o a ninguna función sin la capacidad del poder del Espíritu Santo. Luego de comisionarlos y enviarlos a predicar, ahora los capacita impartiéndoles poder por medio del soplo. Y les dice que reciban el poder del Espíritu Santo. El Señor debe enviar con una unción, con un poder, con una impartición sobrenatural. Y vas a hablar con libertad, con poder, con gracia. Y habrán manifestaciones poderosas y sobrenaturales demostrando el poderío de Cristo. Ahora, ¿para qué les imparte por medio de un soplo? Para que no solo sean enviados a una labor de Dios, sino para que también la capacidad del poder de Dios se manifieste en ellos.
para que el Espíritu Santo fluya, se mueva y se manifieste a través de ellos en favor de mucha gente necesitada. Aquellos varones que pensaban que todo había terminado, que había sido un fracaso seguir a Jesús, que todo había terminado en un desastre según sus ideas, pero ahora el Cristo resucitado los llega a buscar a donde están y comienza a ministrarles y a cambiarles la mentalidad y a prepararles para un nuevo servicio que ellos jamás habían hecho. Yo te digo ahora, en medio de la crisis, en medio de la pandemia, en medio del encierro, en medio de la adversidad, el Señor va a soltar sus propósitos en varios y a darles las órdenes debidas para transmitir la palabra y para hacer su obra de una manera distinta. Luego les dice en el verso 23, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Ahora, les da autoridad para ejercer el llamado. No solo les da poder, les da autoridad. Lo que ustedes decidan hacer, acorde a lo que vean en la gente que van a ministrar, yo les doy la autoridad para decidirlo. Les dio instrucciones de remitir pecados y remitírselos a Él. Cuando Dios te da autoridad, te da instrucciones, te dice maneras y formas de hacerlo. En el ejercicio del servicio les serían remitidos los pecados. Y a quienes se los retuvieres, les serán retenidos. Yo te doy la autoridad y voy a respaldar todo lo que hagas. ¿Para qué les dio estas instrucciones? Para ejercer autoridad sobre el necesitado. 2, para obedecer las órdenes y demandas del Señor para la función. Y para respaldarles en todo lo que hicieran y decidieran. Aquellos hombres que ya no querían nada, aquellas mujeres reunidas por temor, con las puertas bien cerradas y aseguradas, que pensaron que todo se había terminado. Esto no ha terminado, solo es un proceso. Y Dios nos aclarará el camino, se manifestará, nos hablará, nos mostrará, nos revelará, nos dará gozo, alegría, fortaleza, fe, confianza, y nos enviará labores específicas de una forma distinta en esta época. Yo te digo algo, Él se va a manifestar en tu casa. Él se va a manifestar con tus hijos. Él se va a manifestar de una manera sobrenatural. Él va a darles palabras. Él va a mostrarles muchas cosas para confirmar lo que Él quiere. Y vas a ser activado y ejercitado para cumplir un propósito de Él en este tiempo. Él te ministrará a través del Espíritu Santo. Él provocará cambios extraordinarios en tu vida. Él hablará para confirmarte, fortalecerte y consolarte.
y te va a aclarar lo que tienes y debes de hacer en este tiempo. No importa lo que estemos viviendo, no importa las circunstancias que estemos pasando, el Señor comenzará a manifestarse. Donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Él va a manifestar maneras distintas de poder ejercer un trabajo y una función diferente que como lo hemos hecho y que como continuamente se ha manifestado. Yo te digo algo, en este tiempo de adversidad, de sufrimiento, de confusión, de frustración, de temores, Él comenzará a manifestarse y cambiará esa condición y ese estado y traerá libertad, seguridad, unción, la capacidad de su poder para ejercer un trabajo distinto para Él y para tener experiencias sobrenaturales. Estamos terminando con este mensaje. Espero que el mismo provoque una bendición y una experiencia con Dios extraordinaria. Yo voy a hacer una oración ahí donde nos oyes, donde nos escuchas. Después de la oración voy a activar el poder de Dios para que comience a manifestarse ese poder en tu vida. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos predicar. Gracias por lo que estás preparando para hacer. Gracias por lo que vas a provocar y para lo que tenemos que lograr. Te pido que consueles, que fortalezcas, que animes. Renuncia a todo temor, a toda inseguridad, a toda frustración, a toda tristeza, a todo lamento, a toda inseguridad. Comienza a romper con eso. Él te va a sorprender. Él se va a manifestar. Él te va a hablar. Él te va a mostrar claves para confirmarte. Él te va a hablar de los propósitos del Padre. Él quiere darte la seguridad y la confianza que todo esto continúa, que sus propósitos se cumplen aún en los cambios de circunstancias. Y lo que estamos viviendo lo maneja Dios, porque todo lo maneja Dios. Porque Él gobierna en el cielo y en la tierra para que se hagan las cosas como Él de antemano ha preparado que se hagan. Padre Celestial, rompo con todo miedo, con toda inseguridad, con toda frustración, con toda tristeza, con toda inseguridad, con temor hacia el futuro. Se rompe tu presencia, tu provisión, tu manifestación hará diferente la vida de muchos varones, mujeres, de muchos jóvenes y señoritas. Pido que ministres corazones, que se arranque el miedo, el temor, la duda, la confusión, la inseguridad, y que tu presencia y que tu palabra ministre los corazones, las mentes, la vida. Rompo en el nombre de Jesús toda influencia de tristeza, de dolor, de lamento, de enfermedad. Se rompe todo miedo. Ellos con miedo y Él los ministra y luego les manda
y les activa y les manda a hacer una labor. Padre Celestial, animo a estas vidas. Te pido que los fortalezcas. Te pido que los corrobores. Te pido que les proveas. Te pido que los saques adelante. Te pido que les abra los ojos. Que les abras el entendimiento. Yo ministro en tu nombre. Gracias por las manifestaciones que vienen. Gracias por las palabras que vas a dar. Gracias por lo que vas a mostrar. Gracias por lo que vas a confirmar. Gracias por lo que estás activando en ellos. Activa tu poder. Activa tu propósito. Activa tu amor ahí donde están. Dales entendimiento y dirección sobre qué deben hacer y cómo hacerlo en medio de todo este problema. Bendigo y desato vidas. Habilito vidas para que pueda funcionar el poder del Espíritu Santo. Que sea activado tu poder. Que sea activado el poder de tu Espíritu. Y que tu gracia y tu consuelo, tu paz, gozo y alegría. Que el gozo y la alegría, que la paz, que la seguridad se muestre en cada vida, en cada persona. Esto no termina, continúa, espera. Vamos a entender muchas cosas. Vamos a comprender en el camino los propósitos del Padre. Dios te bendiga, Dios te anime, Dios te fortalezca, Dios te provea. Mucho ánimo, confía en Dios. Búscalo, depende de su palabra y de Él en este tiempo. Y vas a ver su mano en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Cristo. Varón, mujer, te bendigo. Estemos orando por nuestro país. Oremos por los médicos que trabajan para poder salvar personas en medio de esta pandemia. Oremos que Dios los preserve y los haga inmunes. Oremos por el país. Oremos porque la gente conozca al Señor. Oremos por Israel, por su tierra, por su pueblo. Estemos orando, estemos buscando su presencia. Dios le bendiga, mucho ánimo y que Dios les siga respaldando y puedan entender por el Espíritu los tiempos y los propósitos de Dios en medio de estos tiempos. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos.